Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Cuántos no desean esa misma oración para sus propias casas, para sus propias descendencias? Amén. Quiero decirles, hermanos, puede sentarse. Quiero decirles, hermanos, que el reino de Dios se trata de familias. Amén. De descendencias. Amén. Dios apunta a ti para que tú continúes este reino, esta obra de Dios para siempre. Amén. Que tu casa permanezca perpetuamente, que tu nombre permanezca perpetuamente, que uno de los tuyos continúe con esto que Dios puso un día en tus raíces. Amén. Y es que de eso se trata, hermanos. Quiero decirle, el rey David, hermanos, quiso dejar estampado su legado, pero ¿en dónde dejar ese legado? Amén. ¿En quién? ¿Quién continuará esto que es tan importante? ¿Quién? ¿A cuál de nuestros hijos? ¿Quién continuará lo que nosotros creíamos? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿En quién de ellos confío? Entonces el rey David se puso a pensar, y Dios le puso palabra en su corazón y dijo esta súplica delante de Jehová: que tu nombre, no importa quién, que tu nombre, Jehová Dios, permanezca para siempre en mi casa. Amén. Es que, hermanos, no importa cuántos hijos Dios nos dé, pero que Dios permanezca siempre en eso que nosotros dejamos. Amén. Después de nosotros. El rey de David, hermanos, tuvo la fortuna de que de entre sus hijos hubo alguien que continuó con el reinado. Amén. Uno de tantos continuó el reinado, continuó, hermanos, lo que había en el corazón de su padre: servir a Jehová. Amén. Y es que, hermanos, no podemos dejar otra cosa en esta tierra más importante que el servicio a Jehová, que el servicio a Dios. Amén. Y en el camino, hermanos, muchos de los hijos de David se perdieron. Dice la Biblia que hicieron lo incorrecto, que no siguieron los caminos de su padre David. Imagínense el dolor de ese padre. Amén. Al ver que sus hijos no continuaban, lo tenían muy por poco servir a Jehová y servir a otros dioses que no tenían el valor que tenía Jehová. Una de las cosas que me impactó en la predicación de anoche fue, hermanos, que, hermanos, Jonás era un hijo de Dios, era un servidor de Dios, temía a Jehová. Amén. Pero tuvo por muy poco el obedecer a Jehová. Amén. Y lo que me impactó, hermanos, es que cuando aquellos hombres escucharon de los labios de Jonás decir que era temedor de Jehová, ellos temieron, diciendo: ¿y por qué no hizo lo correcto? Amén. El mundo conoce, el mundo sabe el valor, hermanos, y la importancia que tiene Dios, aunque no lo sigue.
Y nosotros que lo tenemos, que lo palpamos, que lo sentimos, que hermanos, caminamos con Él, a veces lo tomamos por poco. Siendo hijos de un rey, no quisieron continuar con el legado de su padre. Amén. Pero hermanos, gloria a Dios, porque siempre hay uno. Amén. Siempre hay uno a quien Dios aparta para que continúe en sus caminos. Amén. Siempre hay uno ahí que se levanta. Amén. Siempre hay uno ahí, hermanos, que aunque no sea el mejor visto, que aunque no tenga la mejor estampa, pero a ese Dios escoge para hacer continuar su obra y para hacer, hermanos, que la descendencia real continúe. Gloria a Dios. Y terminaban ahí caminar. Y decían, ese muchacho tiene algo diferente, es algo raro. Lo que no sabían era que eras un hijo de un rey. Amén. Y que tú ibas a recuperar todo aquello que un día Dios puso en algunos de tus padres. Y que aunque trató el enemigo de tumbar generación tras generación tras generación, pero un día resurgiste tú. Y te levantaste. Amén. Quiero que me acompañen en la Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Quiero decirle, hermanos, que fue muy fuerte poder comprender esta lectura. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Y aquí vamos a empezar nuestra predicación. Amén. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero, y ese pero es bien importante, amén. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente. Quiero decirles que esa palabra quiere decir escogidamente. ¿Ok? Y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y fue Atalía reina sobre el país. Hermanos, el rey Ocosías, hijo de David, fue un hombre, hermano, que no sirvió a Jehová. Fue un hombre, hermano, que no sirvió a Dios. Fue un hombre que no, hermanos, que no edificó, hermanos, el templo. Fue un hombre, hermanos, que no le importó lo de Dios. Fue un hombre, hermanos, mundano. Fue un hombre, hermanos, que solamente fue rey para enriquecerse. Amén. Fue, hermanos, un hombre que su generación fue mala. Amén. Pero, hermanos, era el hijo del rey. Amén. Era el hijo del rey. Y este rey, hermanos, tuvo muchos hijos. Amén. Este rey tuvo muchos hijos. Amén. Y, hermanos, la madre de él se llamaba Atalía. Y Atalía dijo: ha acabado el reino de David. Ha acabado la descendencia real. Ahora va a haber otro reino diferente. Amén. Y ella empezó a construir altares, empezó a traer dioses,
empezó a destruir el país. Amén. El país que había edificado David. El país, hermanos, donde se había puesto a Dios como la principal supremacía. El país, hermanos, donde Dios y el templo eran lo más importante para el pueblo. Amén. Y hermanos, Atalía toma el país. Amén. Atalía toma el país y la gente empieza a hacer lo que se le daba la gana. Empieza a adorar a otro Dios que no era el Dios de Israel. Amén. Y qué difícil, hermanos, es cuando Dios no existe, cuando Dios no es el principal en una nación, cuando no hay nadie que represente a Dios ahí. Amén. Porque para ella la descendencia real estaba terminada. Amén. Pero ¿cuántos creen que nuestro Dios es sorpresivo? Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es sorpresivo? ¿Cuántos creen que Dios todavía salva? Que Dios todavía preserva a su siervo para hacer cosas grandes. Amén. Amén. Y Atalía pensó que la descendencia real había sido destruida. Amén. Y cuando todo eso estaba pasando, cuando estaban matando a los hijos del rey, amén, cuando el diablo pensó que había destruido a todos aquellos que servían a Dios, cuando el diablo pensó, hermanos, que ya no había de entre esa descendencia alguien que le pudiera hacer frente, se confió. Amén. Y Dios, hermanos, puso a una persona salvar a alguien. Amén. De entre la descendencia real. Amén. Y hermanos, Josaba, hermanos, era la hermana de Ocosías. Amén. Era la hermana del hijo del rey David. Podría decir, hermanos, que era hija del rey David. Amén. La hija del rey David, hermanos, agarra una semillita de la descendencia real y lo saca, dice la palabra de Dios, lo arranca, amén, de la descendencia real y lo oculta de entre ese asesinato que estaba ocurriendo en ese día. Y hermanos, todos los hijos del rey terminaron en ese día. Todos los hijos de Ocosías se murieron. Amén. Y no quedaba ninguno en aquel cuarto. Y hermanos, aquella mujer tomó a un niño, a un pequeñito, a un bebé de 1 año, y lo ocultó y se lo llevó. Amén. Y hermanos, estuvo ese niño en la casa de su tía por 6 años. Amén. No sé, hermanos, no sé cuántos años tú estuviste, amén, sin Dios. Amén. ¿Cuántos años no fuiste lo que eres hoy? Amén. Pero ahora, hermanos, tú sabes quién eres, sí o no. Amén. Este niño no tenía el conocimiento de que era hijo de un rey. Amén. Este niño no tenía el conocimiento de que él pertenecía a la descendencia real. Amén. Me imagino que este niño, cuando iba aprendiendo sus cosas, amén, lo que se veía en aquel país era pura violencia y destrucción. Amén. Pero hermanos,
Dios siempre tiene su raíz, su semilla sembrada, amén. Y espera que esa semilla, hermano, se levante, amén, y dé frutos y resurja, amén. Y hermanos, dice la palabra del Señor: mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas y capitanes y gentes de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándoles en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey.